Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a la clase 2 de Psicología Evolutiva de la Niñez de la Cátedra A. Vamos a desarrollar entonces los contenidos que tienen que ver con las teorías del desarrollo infantil. Las teorías del desarrollo infantil las vamos a dividir en dos partes. Una primera parte la vamos a desarrollar en la clase de hoy y la segunda parte la vamos a desarrollar en la clase que viene, que sería la correspondiente a la del lunes 20. Bien, múltiples teorías explican el desarrollo infantil. Hemos hablado en la clase pasada que la psicología es una ciencia multiparadigmática y por lo tanto, como multiparadigmática, no tiene un paradigma consensuado que permita definir cuál es su principal objeto de estudio. En este caso, entonces, las teorías que explican el desarrollo infantil también van a definir distintos objetos de estudio que se van a relacionar con las esferas del desarrollo a las cuales cada una han hecho sus aportes fundamentales, y estos distintos objetos de estudio que han tratado de abordar las teorías del desarrollo, que van a pasar fundamentalmente por cómo el niño aprende, o cómo el niño desarrolla su personalidad, o cómo el niño desarrolla sus aspectos psicosociales, cuáles son los aspectos afectivos que hay que tener en cuenta a medida que también el niño se va desarrollando, han ido marcando las distintas tendencias en las explicaciones en las distintas etapas evolutivas. Cuando pensamos entonces que hay diferentes teorías del desarrollo infantil, sabemos que las distintas teorías van a abordar objetos de estudios diversos y que en función de este objeto de estudio van a determinar sus fortalezas explicativas. Al mismo tiempo, en cada una de ellas se va a jugar estas dicotomías básicas que habíamos mencionado que están presentes en toda la historia de la psicología del desarrollo y que también está presente en la psicología contemporánea, que básicamente tiene que ver con cómo juegan la herencia y el ambiente, es naturaleza o es contexto. Y en este cómo juega la herencia y el ambiente también podemos pensar cuál es la concepción del desarrollo que cada una de estas teorías plantea, qué rol ocupa el niño, cuál es el rol que está ocupando el niño, es un rol activo, es un rol pasivo, es sujeto de su propio desarrollo, o es un niño que más bien se desprende de la teoría empirista y ambientalista, a donde desde el modelo mecanicista, cuyo principal representante es Locke, más bien implica una tabula rasa, donde el adulto imprime la conducta. ¿Cuáles son los aportes de las distintas teorías en las distintas esferas del desarrollo infantil a nivel afectivo, social, cognitivo? ¿Cuáles son, además de los aportes, las principales críticas? Porque vamos a tener en cuenta que todas las teorías, ninguna teoría es mejor que otra, todas las teorías se sostienen mutuamente para dar una explicación comprensiva del desarrollo infantil, y en todas ellas vamos a encontrar aportes y en todas ellas también podemos hacer críticas. ¿Y cómo podemos relacionar a las teorías entre sí? Aquí tenemos este cuadro, ustedes lo tienen en el libro. Este es un cuadro que yo creé para tratar de establecer un poco una interconexión entre una teoría y otra. Y he puesto en rojo las principales teorías, arrancando por el psicoanálisis, que es la más antigua. El psicoanálisis tiene su época de oro, aproximadamente hasta 1930. Acuérdense que el psicoanálisis se funda en 1895. En 1900 Freud escribe La interpretación de los sueños, que es la obra fundacional. En 1905 escribe Los tres ensayos para una teoría sexual, que es básicamente donde realiza sus elucubraciones sobre el complejo de Edipo y la personalidad infantil. En 1915 escribe la segunda tópica, la del ello, yo y superyo. En 1930 escribe El malestar de la cultura y posteriormente a 1930 los revisores e historiadores del psicoanálisis coinciden en decir que básicamente comienza más la época de oro del conductismo y la declinación del psicoanálisis. La época de oro del conductismo la vamos a datar fundamentalmente entre 1920 aproximadamente y 1950. Así como en psicoanálisis tenemos al principal representante, que es Freud, fundamentalmente desde un punto de vista innatista, y si pensamos en los modelos que vimos en la clase pasada, de los modelos organísmicos, por eso tenemos aquí en este costado
fundamentalmente lo que viene de la herencia, lo heredado, lo innato. De este costado tenemos el rol del contexto, lo ambiental, y entonces a Erikson, que revisa las teorías psicoanalíticas freudianas, pero que básicamente plantea una posición psicosocial diferente a la posición de Freud, que es una posición más anclada en el desarrollo psicosexual. Lo vamos a poner más cerca de la influencia del contexto, la influencia del ambiente. Hemos puesto aquí rol pasivo pensando en las preguntas anteriores. ¿Por qué? Porque las teorías psicoanalíticas, básicamente, fundamentalmente la freudiana, van a ubicar al niño como básicamente desde una posición determinista. El niño está determinado por sus instintos y entonces desde este determinismo podemos pensar, si se quiere, que lo ubicamos en un rol pasivo. Mientras que aquí hemos puesto un versus en relación al conductismo. Siempre son teorías que se toman de manera opuesta, el psicoanálisis con las posturas conductistas y cognitivas. Sin embargo, se parecen, si se quiere, en que desde el psicoanálisis hay una posición, el psicoanálisis más clásico, determinista en torno al sujeto, y también podemos decir que hay una posición determinista en torno al sujeto desde el conductismo, porque si adscribimos a la postura de la tabula rasa, es el ambiente, es el entorno, es el contexto el que va a imprimir la conducta y por lo tanto el que la determina. Aquí tenemos como principales representantes a Watson y a Skinner. Los principales representantes los hemos ubicado en círculos o en óvalos. Watson como principal representante del aprendizaje asociativo, Skinner como el principal del aprendizaje asociativo de tipo condicionamiento clásico, y Skinner como principal representante del condicionamiento operante, a donde no solo van a jugar, como mencionaba Watson, las maneras a través de las cuales asociamos estímulos para aprender, sino que también van a jugar las contingencias de los refuerzos y los castigos en la ocurrencia o no de un determinado aprendizaje o una determinada conducta aprendida. De aquí sale un más, y tenemos en recuadros blancos básicamente las esferas del desarrollo que cada una de estas teorías ha sido fuerte o ha intentado fundamentalmente desarrollar. Desde el psicoanálisis tenemos teorías que intentan explicar el desarrollo afectivo de la personalidad. Desde el conductismo, el desarrollo cognitivo o las teorías del aprendizaje se les suele llamar. Desde el cognitivismo, que lo tenemos aquí en rojo, el desarrollo social o psicosocial, muy vinculado también con las teorías del aprendizaje. ¿Por qué tenemos aquí un más, que es lo que mencioné recién? Y porque básicamente el cognitivismo convalida y extiende el conductismo, pero desde una posición mucho más contemporánea. Así como el conductismo comienza a caer en los años 50, el cognitivismo comienza a surgir en los años 50 y es, desde los distintos autores que realizan historia de la psicología, la teoría contemporánea más actual, que ha logrado unir posiciones desde las teorías del aprendizaje, pero desafiando la caja negra, a donde era imposible acceder al contenido de la mente, que era lo que planteaba el conductismo, y básicamente accediendo a los contenidos mentales a través de inferencias de lo que la persona hace desde observaciones sistemáticas y tratando de plantear visiones objetivas en el análisis y en el registro conductual. El cognitivismo tiene entonces, decíamos, convalida y extiende el conductismo, tiene visiones más de tipo que subrayan la adquisición del conocimiento y otras posiciones que subrayan más la construcción del conocimiento. Se va a llamar cognitivismo porque las teorías cognitivas básicamente van a entender cómo construimos el mundo, cómo conocemos lo que conocemos, cómo armamos sistemas de creencias, armamos sistemas de representaciones, armamos sistemas de significaciones, y entonces entre los estímulos del entorno, que es lo que planteaba el conductismo, y la respuesta observable, hay un cerebro que procesa, almacena, registra, significa, representa, ¿sí?, la información.
Ese es el desafío de la famosa caja negra que hace el cognitivismo en relación al conductismo. En el cognitivismo vamos a ubicar las teorías genéticas desde un punto de vista constructivista, que tiene que ver con la teoría fundamentalmente piagetiana, la epistemología genética piagetiana, las teorías psicosociales que tienen como principales representantes a Bandura y a Vygotsky. Bandura tiene un más porque realiza una especie de puente entre el conductismo y el cognitivismo. Sigue sosteniendo la importancia de los refuerzos para promover conductas, pero al mismo tiempo desafía la caja negra, y lo que nos va a decir es que los refuerzos no se procesan automáticamente, sino que en función de cómo el individuo lo represente, va a producir algún efecto en la conducta manifiesta. Bandura plantea la teoría social cognitiva, entonces, a donde el rol de los otros como modelos a seguir y el rol del contexto también se vuelve fundamental, por eso está más cerca del ambiente. Tiene bastantes similitudes en este sentido con la teoría de Vygotsky, que también plantea la influencia del contexto, y por eso la teoría de Vygotsky es la teoría sociohistórica, la importancia de lo social en el momento histórico en el cual el individuo se está desarrollando. Y dentro de lo biológico y lo social interjuegan también la teoría biosocial de Vallon y la teoría bioecológica de Uri von Frembrenner. La teoría biosocial de Vallon integra al sujeto como biopsicosocial desde sus aspectos biológicos y maduracionales, con la influencia del entorno y el rol de los otros que acompañan ese desarrollo. Está más cerca de la herencia, pero en realidad está a mitad de camino porque también toma muchísimo el rol del ambiente. Y la teoría bioecológica de von Frembrenner, que toma los contextos de desarrollo que influyen y que al mismo tiempo son influidos por un niño con un rol activo como sujeto del desarrollo. Vamos a comenzar con las teorías psicoanalíticas. Las teorías psicoanalíticas son teorías que plantean básicamente que están ancladas en el desarrollo del yo y que fundamentalmente toman la esfera del desarrollo afectivo y emocional. Dentro de esta esfera del desarrollo afectivo y emocional, fundamentalmente vamos a tener teorías del desarrollo de la personalidad, teorías de la identidad, esto ancladas en el yo, y tiene muchísimos representantes. Aquí vamos a ver dentro de la psicología del desarrollo infantil a su representante clásico, que es Freud, que después va a seguir fundamentalmente lo que es el desarrollo del niño, su hija, Anna Freud. La van a ver cuando vean el capítulo de juego más adelante. Y vamos a tomar también la postura de Erikson desde lo que es una postura, como decíamos antes, mucho más psicosocial. Por eso decimos que desde la teoría freudiana va a predominar fundamentalmente el factor biológico, es decir, hay una cuestión instintiva que domina el ser humano, y estos instintos que Freud los va a ubicar dentro de todo lo que es el inconsciente, son los que pujan por obtener satisfacción y al mismo tiempo implican entonces esta libido como motivadoras del comportamiento. Mientras que Erikson va a ubicar mucho más su teoría dentro de la interacción entre las funciones sociales y lo que se espera como función social en un determinado momento del desarrollo ligado a el estadio madurativo del niño o niña, o de la persona, porque en realidad Erikson hace una teoría del ciclo vital que habíamos visto al inicio de la materia, que se desarrolla durante toda la vida. El desarrollo es desde que nacemos hasta que morimos. Hace entonces una interacción entre estas funciones sociales y el comportamiento adaptativo. Freud va a plantear entonces la libido como motivadora del comportamiento, y en su teoría clásica de la motivación, que es la teoría de los 3 ensayos sobre una teoría sexual, va a plantear fundamentalmente las ideas sobre la sexualidad infantil y el complejo de Edipo, postulando las tesis sobre el desarrollo de la personalidad, que más cerca de la salud
o más cerca de la normalidad. Y Erikson va a plantear la teoría de las crisis vitales del desarrollo. El ser humano tiene que pasar por crisis vitales del desarrollo que son esperables para un determinado momento evolutivo, a donde va entonces a hacer jugar las ideas madurativas y adaptativas con la interacción entre los procesos yoicos de desarrollo del yo y sociales del ciclo vital. Y aquí podemos ir estableciendo una comparación y después vamos a ver un poco una por una. Cuando vimos el esquema a donde tratamos de interrelacionar las teorías, vemos que hay una gran flecha que dice estadios que las atraviesa. Prácticamente todas las teorías plantean una psicología de estadios, salvo la teoría de Vygotsky. Y entonces, si comparamos la teoría freudiana y ericksoniana, vamos a tener estadios que van de la mano de los procesos madurativos del niño o niña, y que en el caso de Freud se van a definir desde las fases del desarrollo psicosexual, como la fase oral, características del bebé en el primer año de vida, la fase anal, característica del niño aproximadamente de los 2 años y 3, que está aprendiendo a controlar esfínteres, la fase fálica, característica del niño de 4 y 5 años, que es una de las fases fundamentales en el desarrollo del psiquismo, porque es la fase donde se juega todo el triángulo familiar y el complejo de Edipo. Triángulo familiar hacemos referencia a madre, padre, niño o niña. Y la fase de latencia, que es la correspondiente a cuando el niño entra en edad escolar, aproximadamente desde los 6 a los 11 años de vida. Desde Erikson tenemos en el primer año, si hacemos una comparación, la crisis vital del desarrollo, que son crisis psicosociales necesarias y que implican un atravesamiento más o menos saludable en función de cuál de los polos resulta exitoso, haya resultado exitoso para resolver esa crisis. Y entonces en el polo más positivo o en el polo exitoso, Erikson ubica la confianza básica en el niño de primer año versus la desconfianza básica. A partir de los 2-3 años aproximadamente, la autonomía en el polo exitoso positivo versus la vergüenza o la duda. Entre los 4 o 5 años, la iniciativa en el polo positivo versus la culpa en el negativo. Y entre los 6 y 11 años, la edad escolar, la industriosidad en el positivo versus la inferioridad en el negativo. Si tratamos de relacionar lo que dicen estos autores con las principales manifestaciones conductuales, vamos a ver entonces que desde Freud las fases del desarrollo psicosexual están ancladas en las maneras que encuentra el individuo de lograr la satisfacción de su libido. Los avatares de la libido encuentran en una zona erógena particular su satisfacción, y eso es lo que va a definir entonces o a determinar cada una de las fases. En el primer año es la succión, es la exploración bucal lo que da placer. Por lo tanto, tenemos allí la zona erógena de la boca. Este niño que primero chupetea solo para alimentarse y que después aprende a chupetear por placer y porque le da placer, y que posteriormente este chupeteo le sirve también para explorar y conocer el mundo, desde la teoría freudiana va a estar atravesado por la fase oral. Desde la teoría ericksoniana va a ser un niño que va a estar estableciendo las principales características del vínculo con su principal cuidador, que por lo general es la madre. Ese vínculo, cuando es de buena calidad, cuando es un vínculo fuerte, positivo, implica que hay un otro con el cual podemos esperar una interacción, y si puedo esperar algo del otro, puedo confiar entonces en que el otro está ahí cuando lo necesito, y puedo por lo tanto establecer mis demandas porque sé que van a ser satisfechas. Eso implica una confianza básica en el polo positivo versus la desconfianza básica de cuando no hay un otro del cual pueda esperar que me satisfaga en mis demandas, y que por lo tanto genera un niño con conductas que básicamente tienen que ver con desorientación en torno
a este vínculo que se tiene que establecer como primario y como fundante del psiquismo durante el primer año de vida. Vamos a decir entonces, aquí lo que juega es el apego, ¿sí? Es la calidad de este primer vínculo con el principal cuidador. Freud nos va a decir la succión del pecho, el pecho que alimenta tiene un rol fundamental en el vínculo. Pero vamos a ver cuando vemos la teoría del apego, cuyo principal representante dentro del psicoanálisis es Bowlby, John Bowlby, así como Freud nos va a decir, porque hay un pecho que alimenta, entonces de manera posterior hay un vínculo de amor entre el niño y la madre, lo que nos va a decir Bowlby es, el apego no es secundario a la satisfacción, sino que es primario. Hay un vínculo afectivo amoroso de contención y calidez emocional entre el niño y la madre, y eso es primario, es fundante y está separado del pecho que alimenta. Entre los 2 y 3 años vamos a tener el niño que está aprendiendo a controlar esfínteres. Y desde la teoría freudiana vamos a decir, va a estar consolidando su yo, y en este control de esfínteres va a jugar con la retención-expulsión y va por lo tanto a afirmarse a sí mismo o a dejarse, podríamos decir, controlar por el mundo social de los otros. Mientras que desde la teoría ericksoniana vamos también a tener como principal manifestación conductual el control motor de esfínteres y vamos a tener un niño autónomo. La autonomía se logra porque ya tenemos un niño que ha logrado la marcha, ha logrado el destete, ha logrado el lenguaje a partir de los 2 años. Entonces a partir de los 2 años decimos tenemos un niño autónomo, logró el proceso de individuación-separación, ya no es más dependiente de su madre y se planta a sí mismo dentro del entorno social, comienza a plantarse a sí mismo dentro del entorno social. Este yo que implica una posición diferente del bebé que seguía atado y que seguía dependiente de su madre, está todavía endeble, está todavía débil y depende del rol de los otros y de cómo los otros apoyan esta autonomía incipiente para que gane entonces este proceso versus un niño dubitativo o un niño con vergüenza frente a los otros. Vamos a tener acá entonces la autoridad, rebeldía, el asumirse, empezar a asumirse dentro del mundo social de los otros con este yo que se planta y que empieza a manifestar ciertas conductas de autonomía versus la rebeldía y la oposición, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos en el niño preescolar la teoría baloniana, que implica esta rebeldía también una consolidación de este yo aproximadamente entre los 2 y 3 años. Vamos a decir, durante el primer año de vida, si tomamos la segunda tópica freudiana, es todo ello, es todo satisfacción de la pulsión, es todo satisfacción de la libido, es todo búsqueda de placer. Entre el año y los 3 años tenemos el desarrollo del yo, y entre los 3 años y los 5 o 6 años tenemos el desarrollo del super yo. Por lo tanto, esta es la edad de desarrollo y consolidación del yo en el niño. Entre los 4 y 5 años, desde la etapa freudiana tenemos la etapa fálica. La etapa fálica implica podemos decir que es fundamental, implica cuestiones fundantes dentro del psiquismo infantil, porque desde la teoría freudiana vamos a tener el desarrollo del conflicto edípico. El conflicto edípico implica que el niño es simbólico, no es real, el niño va a desear al progenitor del sexo opuesto y va a rivalizar con el progenitor del mismo sexo. Y se resuelve básicamente con el corte, con la función de corte, que es función también, y que es simbólico, que no es real, eso lo van a entender mejor cuando vean psicoanálisis, que instaura la función de corte
lo que se llama la ley paterna. Esta función de corte va entonces a posibilitar el desarrollo del superyo, de la conciencia moral y la identificación con el progenitor del mismo sexo. Desde Erikson vamos a tener la crisis vital del desarrollo de la iniciativa versus culpa. Esta crisis vital del desarrollo lo que implica es el niño desde la salida del entorno familiar, a donde tenemos el motor por hacer, tenemos la ejecución de planes, pero también tenemos un super yo incipiente que se acaba de desarrollar y por lo tanto vamos a tener también la culpa, la inhibición y el rol de los adultos que acompañan es fundamental, porque si el adulto inhibe en exceso las posibilidades de iniciativa del niño, entonces vamos a tener un niño mucho más inhibido y va a ganar el polo opuesto negativo en desmedro del polo positivo de la iniciativa. Hacia los 6-11 años tenemos el niño que ingresa en edad escolar. Este niño que ingresa en edad escolar lo vamos a llamar desde Freud la etapa de latencia. La etapa de latencia implica básicamente una reorientación de la pulsión con carga libidinal, a donde nos va a buscar entonces una satisfacción directa en una zona erógena, como en el caso de la fase oral en la boca, como en el caso de la fase anal en el ano y como en el caso de la fase fálica en los genitales, sino que se va a reorientar hacia la satisfacción de lo que es el logro social, el desarrollo cognitivo, la posición social, la productividad, los juegos sociales y la actividad grupal entre pares. Esa reorientación de la libido no significa que la libido no exista más, sino que está latente, está dormida y va a reaparecer en toda su magnitud en la próxima fase del desarrollo psicosexual, que ya corresponde a la adolescencia y la adultez, que es la fase genital. Y desde Erikson tenemos lo que denominamos productividad escolar, como la principal manifestación conductual, que en la crisis vital del desarrollo va a ser la crisis de inferioridad versus de industriosidad, versus inferioridad. Industriosidad o laboriosidad, le dice Erikson, que es básicamente el sentirme competente en el entorno escolar, el mostrar el éxito dentro de lo que es el entorno escolar, el grupo de pares. Acá lo fundamental es el grupo de pares, los otros en el entorno escolar. Entonces, así como en la primera crisis vital del desarrollo, el principal otro significativo es la madre principal cuidador. Aquí, en la segunda crisis vital del desarrollo, autonomía versus vergüenza, empieza a ser el entorno familiar, lo mismo que aquí, en la iniciativa versus culpa, donde además del entorno familiar empiezan a estar las primeras salidas del entorno familiar, por ejemplo, los entornos preescolares. Aquí en el entorno escolar, el rol de los otros, de los pares, ¿sí?, y de los compañeros de escuela se vuelve fundamental, y es frente a esos otros a donde tengo que mostrarme laborioso, industrioso, para poder seguir con procesos identitarios en torno al yo saludables, positivos, versus procesos que a donde gane la inferioridad y a donde entonces sea el polo negativo el que prime. Y aquí entonces es la escuela, ¿sí?, el principal referente. Habíamos dicho, la teoría freudiana postula entonces que los procesos inconscientes son la causa fundamental de toda conducta. El origen de toda conducta se halla en los residuos primitivos de la infancia, y si Freud nos va a decir durante el primer año es todo ello, entre el primer año y el tercer año tenemos el desarrollo del yo, y entre los 3 y los 5 o 6 años tenemos el desarrollo del super yo, entonces en los primeros 5 o 6 años de vida del individuo tenemos el aparato psíquico forma. Esto ha generado también muchos debates y discusiones dentro de lo que es la teoría inicial freudiana. Destaca la relevancia de los primeros años de infancia, entonces, en la formación del aparato psíquico y de la personalidad. Plantea dos teorías, ¿sí?, un primer modelo topográfico y un segundo modelo estructural. El primer modelo topográfico, topos viene de lugar, lo que nos va a decir es que hay un consciente, que es lo que se manifiesta
que es el contenido manifiesto, va a tratar de establecer ciertos paralelismos, ciertos isomorfismos entre lugares del cerebro y la conducta consciente e inconsciente. Entonces va a decir que lo consciente es lo que está más en la superficie y lo inconsciente lo que está más profundo. Y este consciente, que es la conducta manifiesta, se relaciona entonces con lo observable, lo que el individuo efectivamente puede manifestar, pero cuyas causas están en lo más profundo, en lo inconsciente. Y es este inconsciente el que determina entonces y el amo de lo que sale como conducta manifiesta. Y esto que sale como conducta manifiesta que podemos observar tiene que atravesar ciertas barreras, que son las barreras del preconsciente, para poder manifestarse. Por lo tanto, es el inconsciente el que va a estar en la base como motor de cualquier manifestación consciente del individuo. En el segundo modelo, en el modelo estructural, Freud supera el modelo topográfico y reemplaza consciente, preconsciente, inconsciente por el ello, el yo y el super yo. Entonces lo inconsciente va a ser todo el ello, lo instintivo, absolutamente autoritario y que puja por salir y satisfacerse de cualquier manera. El consciente va a ser el yo, ¿sí? Va a ser lo orientado a la realidad, va a ser lo observable y va a haber procesos no conscientes también, que son los de la represión y los del orden moral, que son tan autoritarios como el ello y que implican la censura. Es como si el ello le dijera al individuo todo el tiempo hazlo, y como si el super yo le dijera todo el tiempo al individuo no lo hagas. Ambos igualmente de autoritarios en relación a la conducta del individuo, y el yo que está ahí al medio tratando de resolver entonces estos imperativos de satisfacción de la pulsión del ello y estas prohibiciones que ejerce el super yo, y que es entonces lo que observamos como conducta manifiesta. Freud nos va a decir entonces, la personalidad se forma en los primeros años de vida cuando los conflictos inconscientes, ¿sí? Cuando los niños enfrentan estos conflictos inconscientes que implican la satisfacción de su pulsión, ¿sí? Sus impulsos biológicos innatos y las maneras de satisfacerlos ligados a lo que se espera o a lo que exige el entorno o la sociedad. El desarrollo entonces se explica por etapas basadas en la maduración. Hay etapas que van ligadas entonces a ciertas edades cronológicas, como mencionamos anteriormente, y a la satisfacción de la pulsión. Y esta pulsión que se va a anclar, se va a ubicar en una determinada zona erógena de gratificación. Esta zona erógena que va a ser propia de cada una de las etapas evolutivas que implican las 5 fases psicosexuales desde el desarrollo de la teoría freudiana. La fase oral, como mencionamos anteriormente, la fase anal, la fase fálica, la fase de latencia. Y la fase genital tiene un asterisco porque ya se sale dentro de lo que es el desarrollo del niño o niña y implica el desarrollo ya dentro de lo que es la edad del adolescente y del adulto. La teoría de Erikson plantea un principio epigenético. Este principio epigenético, ya habíamos dicho, es una teoría psicosocial. Ya no es una teoría de los impulsos, no es una teoría anclada en lo hereditario, en lo innato, como la teoría freudiana, sino que está mucho más anclada en el entorno social que apoya, que sostiene el niño y en el rol de estos otros significativos dentro del entorno social, que son los que lo van a acompañar para transitar de la manera más saludable y positiva posible cada una de estas crisis vitales del desarrollo. Este principio epigenético lo que nos va a decir es que el desarrollo funciona a partir de 8 fases que se extienden a lo largo de todo el ciclo vital, y que cada fase comprende funciones psicosociales que siguen un orden genéticamente determinado. Las capacidades y los recursos que se desarrollan en cada uno de estos estadios influyen en la personalidad total. Cada fase tiene tareas, es decir, hay
ciertas cosas que el niño debe hacer, el niño o niña debe hacer para transitar de manera exitosa esa fase. Entonces, esas tareas implican, supongamos, en la etapa de confianza básica, que tiene que poder dar y recibir y tiene que poder establecer un vínculo con el otro, a donde tiene que poder demandar, esperar la satisfacción de esa demanda y al mismo tiempo estar atento a la interacción que el otro principal cuidador, que va a ser fundante en la calidad de este vínculo, genere de manera tal de que entonces se produzca la confianza entre ambos, esta confianza básica, y que esa confianza sea la que permita entonces generar el vínculo de buena calidad. Un tiempo óptimo que va ligado a la maduración y el periodo cronológico. Esta confianza básica se tiene que dar en el bebé como fundante del psiquismo. Tengo que poder establecer un vínculo con el otro, no solo esperando que me satisfagan, sino también demandarlo como sujeto activo. Por eso en Erikson el niño es mucho más activo que pasivo comparado con la teoría freudiana. Hay virtudes, si tomamos la confianza básica, siguiendo con el ejemplo del primer año de vida, el niño desarrolla la virtud de la esperanza. Puedo esperar algo del otro porque hay otro que me satisface las necesidades, entonces puedo esperar, y si puedo esperar algo del otro, entonces puedo demandar. Y hay maladaptaciones y malignidades que implican un exceso del polo positivo o un exceso del polo negativo, porque nos dice Erikson, lo ideal es el equilibrio, porque mucha confianza básica tampoco es aconsejable, porque entonces no vamos a estar preparados para después desenvolvernos en el mundo. Un poquito de desconfianza tiene que haber, pero tiene sin embargo que ganar el polo positivo. La maladaptación es cuando hay un exceso, que es menos grave, cuando hay un exceso del polo positivo, que está como en demasiada supremacía. Y la malignidad es cuando hay un exceso del polo negativo, una desconfianza básica que define prácticamente toda esa crisis vital del desarrollo. Cuando tenemos en este estadio malignidad, tenemos un niño desorientado en relación al torno del vínculo con los otros. Aquí tenemos entonces las fases, porque acuérdense que Erikson es el representante de la teoría del ciclo vital y él desarrolla 8 fases, pero vamos a tomar las fases correspondientes al periodo de la infancia, que son las primeras 4. Estas fases correspondientes al periodo de la infancia van a implicar entonces, como mencionamos antes, la crisis psicosocial de la confianza básica versus desconfianza básica. En el bebé de 1 año, de 0 a 1 año, desde los 2 a los 3, la autonomía versus la vergüenza duda. Desde los 3 aproximadamente a los 5 o 6 años, la iniciativa versus culpa. Y desde los 6, 7, que es la edad escolar, hasta los 11, 12, la laboriosidad versus inferioridad. Y aquí tenemos los principales otros significativos, ¿sí? Y que son fundantes, y por eso es psicosocial, y que van a ser los que van a estar al lado sosteniendo y acompañando a ese niño para que ese niño pueda transitar esa crisis vital del desarrollo de la manera más saludable posible. Decíamos, el primer año de vida es la madre el principal sostén, el principal cuidador. Cuando no es la madre, es el principal cuidador de referencia, porque lo que importa acá es quién cumple la función. Por lo general es la madre. Esa madre que va a desarrollar la modalidad psicosocial de tomar la demanda del niño y satisfacerla, dar en respuesta. Entonces, tomo, recibo y doy, y el niño va a aprender entonces a recibir y a dar. Y si el niño aprende a recibir y a dar, entonces se desarrolla la virtud psicosocial que se denomina de la esperanza. Puedo esperar algo del otro. Cuando hay maladaptación es cuando hay un exceso de confianza básica, y lo que mencionan los autores, suele ocurrir la distorsión sensorial. El niño está confundido, no sabe, ¿sí? porque le demandan todo el tiempo, no tiene que ni pedir, porque todo el tiempo está recibiendo satisfacción aunque no demande.
Entonces, si no se le da lugar al niño a que realice la demanda y si todo el tiempo se lo está atosigando, ¿sí?, de satisfacción, entonces ocurre lo que se llama la distorsión sensorial. No sé de qué manera tengo que demandar y de qué manera tengo que pedir con los recursos de un bebé de 0 a 1 año, ¿sí? No sé cuál de mis recursos básicos de expresión facial, de llanto, de sonidos prelingüísticos, qué tengo que usar, de qué manera los tengo que implementar en el entorno para de esa manera generar, ¿sí?, un intercambio con el otro. Y entonces estoy desorientado básicamente y está todo esto distorsionado. Y cuando estoy en el polo de la malignidad, ocurre el desvanecimiento, ¿sí? ¿Para qué voy a pedir? ¿Para qué voy a demandar? ¿Para qué me voy a esforzar como bebé en generar algún tipo de sonido, de cara, de llanto o de lo que fuere que tengo como recursos de bebé si del otro lado igual no me satisfacen, no me contestan? Entonces tengo el desvanecimiento, el bebé aplanado. Dentro de lo que sería la edad del control de esfínteres, tenemos la autonomía como principal crisis psicosocial del desarrollo versus la vergüenza aguda. El niño, habíamos dicho antes, comienza a ser autónomo, se planta su yo, se planta frente a los otros, empieza a desarrollar este yo, esta conciencia de sí, desarrolla la conciencia de sí, desarrolla este yo frente a su entorno social. Y aquí son los padres, ¿sí?, ya no solo la madre, los padres, la familia en la cual ese niño se desarrolla, el principal referente. Estos padres, que son los que tienen que apoyar entonces estas primeras capacidades autónomas, apoyar la sacada de pañales, el control de esfínteres, apoyar las maneras a través de las cuales se expresa el niño con su lenguaje incipiente, saber entonces dar lugar para que el niño exprese y pueda intercambiar con su mundo social de referencia, que fundamentalmente van a ser los padres a esta edad, lo que ese niño quiere decir. Y entonces, dentro de las modalidades psicosociales están este sostén, este mantener y este también dejarlo ir un poco, ¿sí?, esto dejar que explore y que pueda manifestar frente a este entorno sus capacidades de ser autónomo. Desarrollan la virtud psicosocial que se va a llamar de la voluntad, de la determinación, ¿sí? Yo puedo, el yo solito, típico del niño de 3 años, yo solito, yo puedo, lo vamos a ver a partir de los 2 también, en conductas que tienen que ver con todo lo que atraviesa su mundo cotidiano, ¿sí? No solo el control de esfínteres, sino el comer, el intentar relacionarse con ciertas tareas del hogar, el yo solito. Y a partir de lo que sería el polo positivo y negativo, tenemos dentro del polo positivo la autonomía y del polo negativo la vergüenza dura. Cuando tenemos exceso de autonomía, cuando tenemos un niño que está demasiado impulsado por sus padres a hacer todo por sí mismo, cuando en realidad todavía no puede hacer todo por sí mismo porque tiene 3 años, va a ganar la impulsividad, va a ser un niño que cree que es invencible y entonces va a ser absolutamente impulsivo, no va a poder controlar aquello que efectivamente no puede hacer y no va a poder controlar los mecanismos inhibitorios, los frenos en relación a aquello frente a lo cual todavía no ha desarrollado de manera completa su capacidad por hacer de manera autónoma. Y cuando gana el polo negativo en exceso, entonces tenemos la vergüenza y la duda, vamos a tener como malignidad la compulsión, ¿sí? El niño que porque duda de manera permanente, porque duda de su autonomía, porque tiene un yo que se está desarrollando de manera débil e inseguro, tiende a ser compulsivo
en sus actos. La tercera de las crisis psicosociales es la de la iniciativa versus culpa. La iniciativa implica el motor por hacer, implica la ejecución de planes, implica básicamente planificar los juegos, ir más allá de lo que la realidad misma plantea. Esto se ve mucho en la planificación de los juegos simbólicos, por ejemplo. Y dominar el mundo a través de los juegos, que tiene que ser acompañado también por la familia, porque demasiada inhibición, demasiada represión puede generar un niño culpógeno, y entonces puede ganar el polo de la culpa versus el polo de la iniciativa. Cuando gana el polo de la iniciativa tenemos el propósito, tenemos el coraje como virtud psicosocial. Mientras que cuando gana el polo de la culpa, tenemos fundamentalmente un niño inhibido que va a dejar de hacer por miedo al castigo o por miedo a la prohibición de manera permanente. Por eso lo que nos dice Erikson es que en esta edad hay que saber equilibrar muy bien el dejar hacer y la prohibición. Y dentro de las maladaptaciones malignidades, entonces un exceso, mucho polo positivo, va a implicar un niño con una iniciativa sin culpa, y si no tiene culpa, entonces puede en sus juegos ser cruel, porque no sabe lo que está prohibido. Mientras que si tiene una culpa excesiva, va a ser un niño, como decíamos antes, absolutamente inhibido. Dentro de lo que es la etapa de la laboriosidad, inferioridad, que es cuando el niño entra en edad escolar, vamos a tener el rol fundamental de los otros, de los pares significativos, de los pares cronológicos, como los compañeros de escuela, los maestros de escuela, los amigos del barrio. Vamos a tener como modalidad psicosocial los trabajos cooperativos junto con sus pares cronológicos. Vamos a tener como virtud psicosocial la competencia, el soy competente y el soy competente frente a los otros. Por eso Erikson le llama laboriosidad, industriosidad. Me veo laborioso, industrioso, competente, tengo éxito social. Y vamos a tener dentro de las maladaptaciones, malignidades, cuando hay un exceso del polo positivo, lo que se llama virtuosidad dirigida, los niños perfectos, los niños que son referentes, los niños 10, referentes de absolutamente todos sus pares, los niños que no son niños en definitiva. Muchas veces suele ocurrir esto con los que tienen que desarrollar algún tipo de habilidad o aptitud, y entonces tienen imposiciones de su entorno para desarrollar esta aptitud de manera excesiva, sin un equilibrio con otras actividades que necesitan realizar en tanto niños o niñas, por ejemplo niños actores, por ejemplo niños músicos. Y entonces esta virtuosidad dirigida los ubica en una posición diferente, no saludable, dentro de lo que sería su entorno de los pares. Y si gana el polo de la inferioridad, si gana la inferioridad versus a la laboriosidad, también en el extremo del polo negativo, vamos a tener lo que se llama como malignidad la inercia conductual. Es decir, ¿para qué me voy a esforzar si igual me van a ver en mi entorno como con fracaso, con poco éxito? Y entonces directamente no me esfuerzo, ¿sí? Como nos dice Erikson, en el estadio 1, el niño debe aprender que eso, el mundo especialmente representado por mamá y papá y él mismo, está bien, que no hay problema, que puedo confiar en ese mundo. En el estadio 2, el infante aprende, yo puedo hacerlo en el aquí y ahora, ¿sí? Y es el estadio que entonces va a implicar el desarrollo de la autonomía.
En el estadio 3, el preescolar aprende a puedo planear y puedo proyectarme a mí mismo en un futuro. Y es lo que decíamos, vamos a ver muy patentizado en la manera a través de las cuales se realiza el juego simbólico del niño de esta edad. En el estadio 4, el escolar aprende puedo finalizar estas proyecciones, ¿sí? Y puedo finalizarlas y puedo entonces mostrar mi éxito frente a los otros. A través de estas 4 etapas, el niño desarrolla entonces un yo competente y preparado para el amplio mundo que le aguarda. Bueno, vamos a ver ahora las teorías del aprendizaje, que son las teorías que implican básicamente los postulados del conductismo. Las teorías del aprendizaje son las que han desarrollado fundamentalmente la esfera del desarrollo cognitivo y social o psicosocial. Cuando definimos aprendizaje vamos a decir que el aprendizaje ocurre básicamente cuando la experiencia produce un cambio relativamente permanente en la conducta del niño, que puede ser deliberada o no, para mejorar o para empeorar. ¿Por qué la definición nos va a decir para mejorar o para empeorar? Porque no siempre aprendemos conductas que se consideran en el entorno positivas o adaptativas. Pero sí, siempre aprendemos desde estas teorías en función de lo que el entorno ofrece. Entonces, así como el psicoanálisis son teorías más desde el punto de vista de un corte innato o innatistas y están mucho más cerca de los modelos organísmicos, las teorías del aprendizaje están mucho más cerca de los modelos mecanicistas y oponen a la posición de lo innato, la posición de lo adquirido o el rol fundamental del entorno, de la experiencia para que el aprendizaje ocurra. Este rol fundamental de la experiencia es lo que entonces nos va a hacer tomar una concepción de niño desde lo que es la relación del niño con su entorno, así como el niño del psicoanálisis, fundamentalmente del psicoanálisis freudiano, va a ser un niño que va a desarrollar sus conductas en función de cómo logra satisfacer estos avatares de la libido en función de una zona erógena que le da una gratificación particular. El niño de las teorías del aprendizaje va a ser un niño a donde todo el rol va a estar puesto en cómo interactúa con su entorno, con su ambiente. Esto entonces va a estar en contraposición a lo que se considera heredado y fundamentalmente al mero crecimiento y maduración. El aprendizaje implica interacción, implica un sujeto activo que interactúa con su ambiente o con su entorno. Decíamos, las teorías del aprendizaje implican fundamentalmente las posiciones conductistas y asociacionistas. Desde las teorías asociacionistas y conductistas, el aprendizaje se explica por medio de la asociación de eventos. Dos eventos que ocurren juntos, muy cercanos en el tiempo, porque están muy cercanos en el tiempo, se asocian, ¿sí? Esta asociación de dos eventos que están cercanos en el tiempo implica el principio de contigüidad. Y al mismo tiempo, para que esto ocurra, esto tiene que ocurrir más de una vez, tiene que pasar varias veces. Y esto implica entonces el principio de frecuencia. Si dos eventos están juntos temporalmente y esto permite que se asocien y están juntos temporalmente más de una vez, se van a asociar muchos más. Por lo tanto, el principio de contigüidad y el principio de frecuencia son fundamentales para lograr la asociación. Tenemos como principales representantes a Watson dentro de lo que es el aprendizaje por condicionamiento clásico y a Skinner dentro de lo que es el aprendizaje por condicionamiento operante. Allí tenemos las fechas de nacimiento y muerte de cada uno de ellos. Lo que nos va a decir Watson, y ambos se los considera conductistas radicales. ¿Por qué conductistas radicales? Y porque son conductistas representantes de la caja negra. Hay estímulos, hay un entorno que brinda determinado tipo de estimulación. No se puede saber lo que pasa en el cerebro, ¿sí? No hay posibilidad de acceso objetivo al contenido mental y hay una respuesta, una observable. Entonces hay estímulos, caja negra, observable, ¿sí? Estos conductistas radicales van a plantear diferentes maneras de entender el aprendizaje. Desde Watson, que es anterior a Skinner, el aprendizaje implica básicamente la asociación entre eventos.
y entonces hay un estímulo que originalmente es neutro, ¿sí?, que llega a provocar una respuesta porque se asocia a un estímulo que sí genera esa respuesta de manera natural. Y entonces cuando ese estímulo no está, el neutro, que es el que se condicionó a ese estímulo que sí produce la respuesta de manera natural, se empieza a llamar estímulo condicionado y produce la respuesta que naturalmente no produciría. ¿Está bien? Supongamos el clásico ejemplo del perro y la salivación, que ustedes lo deben haber visto en el cursillo de ingreso. Tenemos un perro que escucha un sonido. El perro escucha el sonido. Ahora, el perro de manera natural no va a salivar por un sonido. Ustedes de manera natural no van a salivar por un sonido. La respuesta va a ser una respuesta de orientación. Van a mirar a la fuente del sonido o el perro parará las orejas para ver, ¿sí?, y tratará de tener una conducta de orientación, ¿sí?, hacia ese sonido. ¿Cuándo el perro saliva hacia el sonido? Cuando el sonido se presenta muchas veces, principio de frecuencia, y junto en el tiempo, principio de continuidad, con un estímulo que sí produce la salivación, por ejemplo, comida. Entonces presentamos muchas veces, sí, el estímulo neutro, esto, que es el sonido, con la comida, muchas veces. Sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida, y entonces producimos la salivación, ¿sí? Cuando quitamos la comida, si el perro efectivamente aprendió, presentamos solamente el sonido, que ahora no se va a llamar más neutro, se va a llamar condicionado, y entonces la respuesta de salivación reaparece. Entonces el perro aprendió a salivar hacia un estímulo que de manera natural no produce esa respuesta. Entonces la salivación es una respuesta aprendida, ¿sí? Por eso es una respuesta condicionada y no se llama más respuesta incondicionada. Entonces está claro que al principio tenemos el sonido que no produce salivación, produce otra cosa. El perro que levanta las orejas. Tenemos un estímulo incondicionado, que es la comida, que produce la salivación, ¿sí? Durante el condicionamiento, ese sonido se presenta muchas veces y junto en el tiempo con la comida. Y se produce la salivación. Obviamente la salivación, siempre que haya comida, se va a producir, siempre que esté el estímulo incondicionado. Pero si realmente se produjo condicionamiento y se aprendió ese estímulo incondicionado, yo lo puedo sacar, presentar solo el sonido y la salivación tiene que estar presente. Eso lo demostró Watson en el experimento del pequeño Alberto, que lo vamos a ver. Y ustedes pueden pensar ejemplos de condicionamiento clásico en muchísimas situaciones. Quienes tienen bebés, ¿sí?, por ejemplo, le hacen la mamadera en el microondas. Cuando la respuesta de excitación del bebé, los bebés no hablan, y manifiestan su excitación con movimientos corporales, con pataditas, con sonidos, ¿sí?, del habla prelingüística. Y entonces, si ustedes le suelen hacer la mamadera en el microondas y el sonido del microondas empieza a anticipar la alimentación. Y entonces el bebé empieza a asociar sonido, la alimentación, ¿sí? Y obviamente si tiene hambre, como cualquier mamífero, como cualquier animal, ustedes podrían hasta observar la respuesta de salivación. Entonces supongamos que tenemos allí una respuesta de salivación frente a la comida. Vamos a tener, si aprendió a asociar el sonido del microondas a la comida, antes de que le demos la comida, una respuesta de salivación frente al sonido del microondas, o una comida o una respuesta de excitación comportamental, ¿sí?, de pataditas, sonidos prelingüísticos frente al sonido del microondas. Frente al sonido, ¿es natural que el bebé produzca todo este repertorio de respuestas? No, es un repertorio de respuestas aprendido, ¿sí?, porque asoció ese sonido a la comida, ¿sí?, muy parecido a lo que ocurre con el perro de Watson. Y estas respuestas asociativas las tenemos todo el tiempo, ¿sí? Muchos de los fenómenos conductuales que ni siquiera sabemos por qué se nos producen son explicados por condicionamiento clásico. La ansiedad ante los exámenes se explica por condicionamiento clásico, muchas fobias, ¿sí?,
se explican por condicionamiento clásico. De hecho, uno de los grandes legados de las teorías de Watson fue el tratamiento de las fobias a través de lo que era romper las contingencias entre la asociación de estímulos que había producido entonces ese aprendizaje, que como veíamos en la definición de aprendizaje anterior, no siempre son aprendizajes positivos para el sujeto. Y lo que nos va a decir Skinner es, además de asociar eventos, posterior, retoma la teoría y le da una vuelta. Además de asociar eventos, el ser humano también responde en función de lo que espera del entorno, si espera ser premiado o si evita ser castigado. Entonces ya el aprendizaje no es una respuesta que se genera de manera automática como el condicionamiento clásico por la asociación de estímulos, sino que es una respuesta voluntaria, ¿sí? El individuo opera en el entorno en función de sus consecuencias y en función de que estas consecuencias del entorno sean positivas o negativas. De manera tal entonces de buscar un premio, lo que se llama refuerzo positivo, o evitar un castigo. Las consecuencias que fortalecen el comportamiento son entonces premios, que se llaman reforzadores, o castigos, ¿sí? Cuando tenemos un reforzador, como consecuencia, la conducta se va a fortalecer y va a tender a repetirse. Cuando en función de lo que hacemos tenemos como consecuencia un castigo, ¿sí?, que es un estímulo aversivo, la conducta se va a tender a debilitar, por lo que los reforzadores tienden a fortalecer conductas y los castigos tienden a debilitar conductas. El reforzador puede ser positivo o negativo y el castigo también puede ser positivo o negativo, que se llama por aplicación o por remoción. Lo vamos a ver a esto en el cuadro, en este cuadro. Y después vuelvo a la situación del pequeño Alberto que está en la diapo anterior. Si tengo una conducta, ¿sí?, que se fortalece, siempre voy a tener un reforzador. Ese reforzador es positivo cuando agrego algo positivo del entorno para que la conducta se repita. Doy una recompensa. Entonces, si estudié y mi recompensa va a ser una nota alta, si hice bien la tarea y mi recompensa va a ser que me van a dar plata para el helado, si la ayudé a mi mamá con las tareas de la casa y mi recompensa va a ser que me van a dejar ver media hora más de tele. ¿Está bien? Esos son premios, son reforzamientos positivos. Reforzamientos negativos va a ser evitar algo negativo del ambiente, así como el reforzamiento positivo es agregar algo positivo del ambiente para que la conducta se repita. El reforzamiento negativo va a ser quitar algo negativo del ambiente para que la conducta se repita. Entonces, si hice la tarea, bueno, esta semana no me va a tocar limpiar el baño, ¿sí? O si llevé el trabajo práctico en tiempo y forma, entonces no me van a dar más tarea. O si le ayudé a mi mamá con las tareas de la casa, entonces no me va a tocar lavar los platos. Es quitar algo negativo del entorno para que la conducta se fortalezca. Y estamos de acuerdo que la conducta se fortalece porque son reforzadores. Este agrega algo positivo y este quita algo negativo, pero ambas cosas refuerzan porque fortalecen la conducta. Aquí presento el estímulo, presento un estímulo positivo, aquí quito un estímulo negativo. ¿Está bien? Ahora, cuando hablo de castigos, hablo de debilitar o hablo de suprimir conductas. Y también puede ser positivo, castigo por aplicación, o puede ser negativo, castigo por remoción. Es positivo cuando yo intento debilitar una conducta agregando algo negativo del ambiente. Agrego, se presenta algo, pero no presento algo positivo como acá, presento algo negativo, ¿sí? Supongamos, no hizo la tarea, lo dejo más horas de clase, ¿sí? O si no hizo la tarea, y entonces le doy más tarea. ¿Está bien? O si no hizo la tarea y entonces le agrego en el cuaderno una carita negativa, ¿sí? O un signo menos. O le pongo una mala nota. Intento
suprimir la conducta de no hacer la tarea, castigando, agregando algo que no le gusta al sujeto. Pero también puedo intentar suprimir la conducta quitando algo que le gusta. Entonces se remueve el estímulo, pero no se remueve el estímulo negativo como cuando intento fortalecer, ¿sí? Que es el reforzamiento negativo, sino que se remueve el estímulo que es positivo para el sujeto. Y si le quito algo que le gusta a alguien, entonces lo estoy castigando. Y entonces no hizo la tarea, no ves tele. Y entonces no hiciste la tarea, no sales al recreo. Y entonces no hiciste la tarea y no podés sentarte con tu mejor amigo en esta clase. Y podríamos seguir dando ejemplos. ¿Está bien? O sea, en este caso se remueve o retiene el estímulo, pero para fortalecer la conducta lo que se remueve es algo que no le gusta. Y para debilitar la conducta lo que se remueve es algo que le gusta. Entonces, si se quita algo que no le gusta, voy a estar fortaleciendo, voy a estar en definitiva también premiando. Pero si se quita algo que le gusta, voy a estar castigando. ¿Se entiende esto? Esto es un cuadro de doble entrada a donde cruzamos presentar o quitar el estímulo con fortalecer o debilitar una conducta. Y entonces tenemos reforzamiento positivo, reforzamiento negativo y castigo negativo. Ahora bien, si volvemos al ejemplo del condicionamiento clásico y lo que nos planteaba Watson, tenemos dentro de la psicología el ejemplo del pequeño Alberto. El pequeño Alberto, Watson decía que prácticamente nada era innato en el individuo, que todo era aprendido, que inclusive las conductas más básicas del ser humano, como el miedo, como el amor, eran conductas que eran prácticamente todas aprendidas, que las emociones básicas del ser humano, que el ser humano no nacía prácticamente con ninguna emoción básica y que prácticamente todas las emociones se aprendían en función de lo que ofrecía el entorno. Entonces para demostrar esto, toma un bebé de 11 meses que se llamaba Alberto, y por eso en la literatura trascendió como el pequeño Alberto, y demuestra que las emociones son aprendidas enseñándole a tener un miedo aprendido. El pequeño Alberto inicialmente no le tenía miedo a nada, y Watson le ofrece una rata blanca. En un inicio, la rata, que es el estímulo incondicionado, se acerca al niño. Como el niño no le tenía miedo, la conducta natural era jugar, intentar explorar, ver qué era la rata. Pero mientras él está con una conducta de juego exploratoria, Watson se para atrás del niño y hace un ruido muy intenso, que es un estímulo incondicionado, que a cualquier persona le produce una respuesta de sobresalto, de susto. El estímulo incondicionado produce de manera natural una respuesta incondicionada, que es una respuesta refleja. Nadie puede dejar de tener esa respuesta de sobresalto frente a algo que lo asusta. Entonces se pone detrás del pequeño Alberto, lo asusta con un sonido muy intenso mientras juega con la rata. Hace eso varias veces, de manera tal de que entonces el bebé empieza a asociar el miedo con la rata. La rata, que al principio era el estímulo neutro, que no originaba la conducta de temor, se convierte en estímulo condicionado, ¿sí? Y entonces, después de 5 ensayos, frecuencia, de presentar juntos, contingencia, el sonido con la rata, la sola presentación de la rata, ¿sí?, que antes era neutro y que ahora se convierte en estímulo condicionado, genera la respuesta de temor. La respuesta que ahora es condicionada, es una respuesta aprendida de temor a la rata, ¿sí?, que no se ocasionaba de manera natural. ¿Está claro esto? Estas teorías del conductismo, que son teorías que decíamos adscriben a la posición de la caja negra, han sido fundamentalmente criticadas por esto, por ser demasiado radicales en torno al rol del entorno en la conducta del sujeto, por considerar un rol demasiado pasivo en torno a la posición del sujeto, y al mismo tiempo por no dilucidar qué es lo que ocurre en el medio entre el estímulo y la respuesta. ¿Qué pasa, ¿sí?, con esta mente pensante que procesa información?
Entonces las teorías mediacionales, que son las que adscriben a que entre lo que el entorno ofrece y la respuesta manifiesta hay un cerebro pensante, hay una mente que construye, que procesa, que resignifica la información de este entorno, empiezan a aportar a las teorías cognitivas. Estas teorías cognitivas que ponen al medio entonces la estructura interna de cada individuo. Y cada individuo, eso que viene del entorno, lo representa, lo procesa, lo resignifica de una manera particular. Entonces empiezan a tener en cuenta la importancia de las variables internas, la consideración de una conducta como una totalidad y esto de la comprensión significativa. El entorno no juega el mismo papel para todos, depende de cómo se represente en función de las maneras a través de las cuales ese sujeto atraviese sus propias experiencias con esos estímulos, con ese entorno, su familiaridad, sus conocimientos previos, ¿sí? Su asociación de factores anteriores, etcétera, etcétera. Por eso, dentro de las teorías cognitivas ha tenido mucho aporte la Gestalt, que implica entonces que este entorno no se nos da a nuestro cerebro de manera directa, automática, sino que el mundo exterior se representa como una totalidad significativa en la mente humana y que en función de cómo esto es representado en la mente humana, se modifica o se modula la respuesta observable. Uno de los principales representantes de la teoría del aprendizaje social u observacional es Albert Bandura. Albert Bandura se lo considera un puente entre las teorías conductuales y las teorías cognitivas. Y está mucho más del lado de la teoría cognitiva, obviamente. De hecho, su teoría se la llama la teoría social cognitiva. ¿Por qué? Porque él le da muchísima importancia a la cognición dentro de lo que es el aprendizaje del niño o niña. Y nos dice, los niños o niñas cuando aprenden, más que responder automáticamente a refuerzos o castigos, responden cognitivamente, responden en función de lo que ese refuerzo o ese castigo significa. A partir de allí podemos entender entonces por qué dos niños que son castigados con el mismo tipo de castigo, en uno la conducta se suprime y en otro no. Y a lo mejor, si la maestra dentro del entorno escolar, para castigar, ¿sí?, a los niños, tiene como política mandarlos al rincón, para un niño ser excluido de su entorno social, ser mandado al rincón y ser observado por los otros, que le puede ocasionar muchísima vergüenza y culpa, efectivamente es efectivo para suprimir una conducta disruptiva, y para otro a lo mejor ser mandado al rincón, que genera las miradas y que genera la atención del entorno, lo fortalece en una posición de liderazgo, lo ubica de una manera particular dentro de lo que es su propia subjetividad, y entonces eso hace que la conducta, en lugar de tender a ser suprimida, se refuerce. Y eso es lo que dice Bandura. Muchas veces, cuando creemos que castigamos, en realidad estamos reforzando. Y la fuerza del castigo o del refuerzo depende de las variables internas y de la estructura cognitiva de cada individuo y de cómo ese estímulo se represente en la estructura interna, de cómo se le otorgue valor, de cómo se signifique. Y si bien la mayoría de la conducta es entonces controlada por fuerzas ambientales, lo que nos va a decir Bandura es que hay mecanismos internos de representación de la información y que esos mecanismos internos de representación de la información son los que son fundamentales para que se genere el aprendizaje. ¿Cuáles son entonces las semejanzas y las diferencias entre el conductismo y entre la teoría del aprendizaje social de Bandura o el aprendizaje observacional? Básicamente, las semejanzas es que la conducta es aprendida. Bandura también nos va a decir la conducta se aprende, no es innata, no hacemos lo que hacemos de manera innata porque vamos desenvolviendo un ovillo, mientras más crecemos, más sabemos. Necesitamos interacción activa, significativa con el entorno. Pero dentro de las diferencias, básicamente el aprendizaje no está mediado por refuerzos concretos y observables. Por ejemplo, a veces el refuerzo puede no estar patente o puede ser un refuerzo que no está visible. Por ejemplo, lo que ocurre en el aprendizaje vicario o netamente observacional, a donde el niño observa lo que le pasa a otros compañeros de clase, incorpora cognitivamente y representa para sí mismo ese refuerzo y en base a eso entonces imita esa conducta.
El mecanismo de aprendizaje, nos va a decir Bandura, el mecanismo de aprendizaje implica siempre estímulos y respuestas que se asocian, sea de manera clásica o instrumental, o operante o instrumental. Pero el contenido es diferente, porque Bandura desafía la caja negra y dice: entre lo que el ambiente ofrece y la conducta observable, efectivamente hay una mente pensante, hay mecanismos cognitivos mediadores internos. El conductismo nos va a decir el ambiente causa el comportamiento, y el cognitivismo lo que nos va a decir es el comportamiento también causa el ambiente, y plantea entonces la teoría de la reciprocidad triádica, un determinismo recíproco entre los recursos de la persona, lo que el ambiente ofrece y la conducta observable. El aprendizaje desde el conductismo y desde la teoría social cognitiva, porque son teorías objetivas, van a favorecer mucho los experimentos de laboratorio y la observación controlada. Pero Bandura también nos va a decir: el aprendizaje ocurre en un contexto social y es mucho más que el simple condicionamiento. Se parecen en que las consecuencias fortalecen o debilitan una conducta, pero para Bandura estas consecuencias implican el valor, implican el valor que el aprendiz le da, que va creando expectativas entonces, e influyen en la motivación. Y a partir de allí explica entonces el aprendizaje activo y el aprendizaje observacional o vicario. Aquí tenemos la teoría triádica, de reciprocidad triádica. Hay factores en la persona, que son sus creencias, expectativas, ¿sí?, conocimiento, familiaridad, actitudes previas con ese tipo de situación. Tenemos factores del ambiente que pueden favorecer, que pueden obstaculizar, que pueden brindar recursos positivos, ¿sí?, que pueden brindar consecuencias de esas acciones como reforzadores, ¿sí?, que pueden favorecer con condiciones físicas adecuadas o no. Y tenemos factores de la conducta que tienen que ver entonces con la toma de decisiones, con las acciones individuales, con lo observable que efectivamente el sujeto manifiesta. Si tenemos un niño, por ejemplo, con fracaso escolar, a donde tiene creencias sobre sí mismo, frente a cada nuevo aprendizaje, de soy un burro, soy un burro, soy un burro, yo no aprendo, soy un burro, en el entorno de la casa, todo el tiempo tiene reforzado sos un burro, no aprendes, entonces obviamente eso va a impactar en su conducta y va a tener una conducta de fracasos reiterados. Dice Bandura, estas modelos de reciprocidad triádica conecta de manera permanente los factores internos de la persona con lo que el ambiente ofrece y con la conducta observable o manifiesta. El aprendizaje observacional se puede dar entonces por reforzamiento vicario o por imitación de modelos. Cuando hablamos de reforzamiento vicario, hablamos entonces de estas formas de reforzamiento casi imperceptibles que implican imitación de lo que los otros hacen. Y por imitación de modelos, que implica la enseñanza directa y un modelo a imitar, y en función de las consecuencias que obtiene el modelo, es la consecuencia esperada para el sujeto aprendiz. 3 formas de reforzamiento pueden fomentar el aprendizaje por observación. El reforzamiento directo, porque el modelo es premiado en lo que hace, yo supongo que si hago lo mismo voy a recibir el mismo tipo de premio. Porque otros son reforzados por una conducta particular, entonces yo supongo que me va a pasar lo mismo. Esto es mucho más imperceptible que el reforzamiento vicario. Y por autorreforzamiento, que aquí ya necesitamos un nivel de desarrollo en el niño y un nivel de maduración que por lo menos esté acorde con la segunda mitad del periodo escolar, a donde va el niño a controlar sus propias capacidades de aprendizaje, va a ir regulando sus criterios de autoevaluación, sus sentimientos de autoeficacia, soy bueno para esto, no tanto para esto otro, acá me tengo que esforzar más, esto me sale más fácil, esto me resulta siempre más difícil, y en base a todo esto va a ir condicionando sus propios procesos de reforzamiento. Según la corriente cognitiva social, entonces, observar modelos no garantiza el aprendizaje ni la capacidad para exhibir más tarde las conductas.
sino que informa. Cumple funciones de información y motivación. Y es el sujeto, es el individuo el que con su estructura interna representacional le da un valor a lo que ese modelo está informando. Comunica la posibilidad de las consecuencias, modifica el grado de motivación de los observadores para actuar del mismo modo. Influyen en el aprendizaje por imitación de modelos el estadio del desarrollo del aprendiz. Mientras más pequeño es el aprendiz, más difícil es imitar modelos. El prestigio y la competencia de los modelos. Si los modelos intentan mostrar una conducta que después no sostienen o no reproducen, y bueno, entonces es muy difícil que logremos imitarlas. Las consecuencias vicarias, lo que le pasa a los otros, pares generacionales. Las metas, lo que espero lograr con este tipo de aprendizaje, las expectativas y la autoeficacia. Bien. Las teorías cognitivas, entonces, y en este puente que establece Bandura, podríamos decir, dejan de ver el comportamiento de los niños como producto de meros estímulos ambientales para considerarlo como fuentes de planes, intenciones, metas, construcciones, ideas, recuerdos, emociones, que el niño emplea activamente, de manera activa, para atender, seleccionar los estímulos, otorgarle significado y conocer la experiencia. Por lo que entonces los elementos de la corriente cognoscitiva agregan muchísima más información que las teorías conductuales clásicas y producen un giro en la perspectiva, considerando entonces el aprendizaje como un proceso mental activo, desafiando la caja negra y poniendo el interés entonces en la forma como el conocimiento se representa en la mente y se recuerda, estableciendo que el conocimiento es el resultado del aprendizaje. El individuo efectivamente reorganiza lo que ya conoce para lograr nuevos aprendizajes. Todo esto lo vamos a ver muy patentizado en la teoría piagetiana, en las teorías constructivistas, dentro del punto de vista de la psicología cognitiva. Y dentro de las teorías constructivistas tenemos entonces este sujeto activo, constructor de su propio proceso de desarrollo y aprendizaje, pero también tenemos teorías que subrayan la adquisición, cómo se adquiere el aprendizaje, y que entonces están basadas fundamentalmente en los modelos cibernéticos de procesamiento de información, de cómo la información se almacena y cómo se recuerda, se evoca y se utiliza posteriormente. El proceso de la información, por lo tanto, implica esto: los procesos de adquisición, representación y codificación de información, su almacenamiento y su recuperación cuando se necesita, ¿sí? Establece los módulos de memoria, las memorias de corto plazo, la memoria de largo plazo. Es muy difícil entender el aprendizaje aislado de los procesos de memoria. Aprendizaje y memoria funcionan juntos. No aprenderíamos si no tuviéramos procesos de memoria y viceversa. Y este aprendizaje es guiado por procesos de control interno, que implican la manera como esa información tiene que fluir y la manera a través de la cual va a ser utilizada. Y básicamente están orientados por procesos psicológicos básicos como la atención, pero al mismo tiempo también por procesos de repaso de mantenimiento, de repaso elaborativo y de organización de la información. Estas teorías del procesamiento de la información implican más teorías, como decíamos antes, que ponen el acento en cómo se adquiere la información, apelando a la interrelación entre los procesos de aprendizaje y el funcionamiento de la memoria. Las teorías de la construcción de información ponen más el acento en el rol del sujeto como sujeto constructivo de su propio proceso de aprendizaje y en las estructuras subyacentes a este proceso de aprendizaje. Bien, si comparamos entonces la teoría cognoscitiva y la teoría conductual, desde la teoría conductual decimos, el aprendizaje arranca siempre de una página en blanco, ¿sí? Mientras que la teoría cognoscitiva le va a dar un giro a esto y va a decir,
Los conocimientos nuevos que se adquieren recapitulan, complejizan y toman siempre los comportamientos anteriores. Y estos son entonces lo que permiten explicar las conductas de mayor complejidad, siempre teniendo en cuenta las conductas de menor complejidad previas. Desde la teoría conductual, el reforzamiento se utiliza para fortalecer las respuestas de manera directa, pero desde la teoría cognitiva el reforzamiento brinda información. Y un mismo reforzamiento puede producir resultados diferentes en distintos niños en función de cómo esto genere retroalimentación y se represente dentro de su mente. Desde la teoría conductual, el niño es un aprendiz pasivo. Desde la teoría cognitiva, el niño es un aprendiz activo. Desde la teoría conductual, el aprendizaje entonces adscribe a todo lo que es el modelo de la tabula rasa. Se va imprimiendo la conducta en una especie de página en blanco, mientras que desde la teoría cognitiva la conducta implica, y formas más complejas de conducta implican la comprensión significativa de lo que ya poseemos y la transformación de todo el contenido conductual anterior en una forma nueva y diferente, no solo cuantitativa, sino también cualitativa. Bien. Hasta acá llegamos. Entonces, la clase que viene vamos a ver la segunda parte de las teorías.